Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir con el desarrollo de Buenas nuestra tardes, tercera unidad. licenciado. Estamos estudiando los derechos reales, donde la palabra reales viene de rey, de re, y re es cosas, ¿verdad? Entonces los derechos reales son los derechos que tienen que ver con las cosas. Y hablando de los derechos reales, hemos dicho que hay un derecho que es el derecho más extenso que existe dentro de los derechos reales. Y se dice que es el más extenso porque es el que más elementos abarca. ¿Cuál es ese derecho real que es el más extenso que existe? De la propiedad, licenciado. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho más extenso que hay. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que el derecho de propiedad es más extenso, es más amplio que todos los demás derechos reales que hemos estudiado? ¿Qué tiene el derecho de propiedad que no tienen los demás? Porque tiene un uso y se puede disponer de él. Muy bien, como dice Marjorie. La diferencia es que el derecho de propiedad encierra el jus abusus, el derecho de disponer. Ni el usufructuario, ni el que tiene el derecho de uso, ni el que tiene el derecho de opere servorum, ni el que tiene el derecho de servidumbre real, ni el que tiene el derecho de enfiteusis, ni el derecho de superficie, ninguno de ellos puede vender el bien, ¿ya? Ninguno de ellos puede disponer del bien. El único que puede disponer del bien es el propietario. El único que puede enajenar el bien es el propietario. Por eso es que el derecho de propiedad es el más extenso. Es el único que contiene ese derecho a disponer, ese derecho de decidir, de enajenar el bien, el jus abusus, el jus abutendi, el derecho a disponer. Eso es algo que no está presente en ninguno de todos los demás derechos reales. Por eso es que si nosotros queremos comprar una casa, por ejemplo, o queremos comprar un bien inmueble en general, cuando nosotros actualmente queremos comprar un bien inmueble, nos tenemos que asegurar de que el que va a vender es el propietario, porque solo el propietario puede vender. Yo no puedo venir y celebrar un contrato de compraventa de bien inmueble con el hijo del dueño. Ay, como él es el hijo, ¿verdad? Da lo mismo que sea el hijo o que sea el padre. No. Si son dos hermanos, también, pues habrá que ir con el que es propietario, pero no podemos comprarle a alguien que no es propietario. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un carro, no va a decir, ay, ahí está un señor vendiendo carros, ¿verdad? Ah, yo se lo compro a él. No, tenemos que asegurarnos que él tiene el título de propiedad y que el que va a firmar el título es el que a quien corresponde el nombre que está identificado, que está consignado en el título. Solo los propietarios pueden vender. Nadie más puede vender. El derecho de propiedad encierra el jus abutendi o el jus abusus, que es ese derecho de disponer, en donde la palabra disponer nos hace recordar algo que estudiamos allá en tercero básico, cuando nos hablaron de la contabilidad y nos decían, ay, el inventario, ¿verdad? Se recuerdan, el inventario que tiene el activo, y dentro de los activos decían, hay un activo circulante y dentro del activo circulante pues tenemos al activo disponible, al activo exigible. Ah, bueno, pues ese disponible eran las mercancías, eran las mercaderías del negocio. Igual, entonces disponible quiere decir que se puede vender, que está para ser enajenado. Por eso en el inventario ahí incluían ustedes las mercancías, las mercaderías del negocio. Igual ocurre ahora. El derecho a disponer, es decir, el derecho a poder enajenar, a poder vender, solo corresponde a quien tiene el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, por eso, es el derecho más extenso, porque nadie más puede disponer, nadie más puede enajenar, nadie más puede vender que el propietario. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos visto?
No, licenciado. Y vimos que hay modos para convertirme en propietario, hay modos para que yo llegue a tener ese derecho real. Y hay dos tipos de modos, ¿verdad? ¿Cuáles son los modos que vimos que nos permiten llegar a convertirnos en propietarios? Originarios y derivados. Los modos originarios y los modos derivados. ¿Qué distingue a los modos originarios de los modos derivados? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos modos? Que el originario no tiene dueño y el derivado sí. En el modo originario no hay un dueño anterior, en el modo derivado sí hay un dueño anterior. ¿Qué otra diferencia hay? Que en el derivado se tiene que entrar como que en relación con el propietario y en el originario, pues si él como que lo encuentra, se puede apropiar de ellos, podría decir, si no tiene dueño. Sí, estas derivan, ¿verdad? Porque si hay dueño, si no hay dueño en el originario, si no hay dueño, pues no tengo que entrar en una relación con alguien para poder convertirme en propietario. En tanto que en el otro, ¿verdad? En el derivado, como hay dueño, hay que entrar en una relación para convertirme en el propietario. Ahí están las diferencias. Dos diferencias al final de cuentas, ¿verdad? La primera, que en el originario no hay dueño. En el derivado sí hay dueño. La segunda diferencia, que como en el originario no hay dueño, no hay que entrar en una relación con él para conseguir la propiedad. En el derivado, como hay un dueño, entonces hay que entrar en relación con él para poder llegar a convertirme en el propietario. Dos diferencias. No obstante, estas no son las diferencias fundamentales, como vamos a ver ahora, pero seguiremos avanzando. Muy bien, entonces hemos hablado de dos modos, modos derivados, modos originarios. Dentro de los modos derivados, esos modos que se pueden considerar cuando existe un propietario, cuando hay que entrar en relación con ese propietario para llegar a tener la propiedad del bien, ahí hemos visto ya algunos modos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer modo que estudiamos? Mancipatio. La mancipatio. La mancipatio, la emancipación, la emancipación. Bueno, la palabra emancipación a veces cuando estamos en estas fechas de septiembre todavía, ¿verdad? Con relación al 15, normalmente hablamos de la emancipación política. Pero ustedes seguramente habrán escuchado que los hijos se pueden emancipar, ¿verdad? Un hijo emancipado, ¿qué significa eso en nuestro contexto actualmente? ¿Qué Que significa vive eso? por su cuenta. Sí, un hijo emancipado es un hijo que puede vivir por sí solo, es un hijo que vive independientemente de los padres, es un hijo que ha salido del poder del padre. Por ahí seguramente ustedes habrán escuchado, sobre todo en la farándula, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en Europa, hay casos de hijos que se emancipan de sus padres, es decir, que quedan liberados del poder del padre. Eso de quedar liberado del poder del padre es la palabra emancipación. Igual por eso decimos la emancipación política de Guatemala, ¿verdad? La independencia de Guatemala es la liberación, la manera, el camino a seguir para quedar libre. Bueno, pues resulta que lo que ocurre es que esto de la emancipación de los hijos tiene que ver con esa emancipatio que hemos estado estudiando nosotros. Lo que ocurre es que hoy nosotros diríamos, ay, si yo vendo a un hijo, ¿qué dirían? Hoy vender un hijo es un crimen, es un delito. Eso es trata de personas actualmente. Pero allá en Roma no, allá en Roma se podía dar la venta de los hijos. Entonces, esa emancipatio de la que hemos hablado, en donde hemos dicho que hay 5 testigos y un señor con una balancita y la balancita con 2 platitos, en un platito lo que se vende, en otro platito lo que se usa para comprar, y la presencia de los 5 testigos, el señor con la balancita y los 2 señores, bueno, pues eso se hacía también con los hijos. Entonces, en aquella época se podía vender un hijo. Se simulaba la venta del hijo. Y entonces, en ese contexto, ese hijo que era vendido 3 veces era un hijo emancipado.
De ahí es donde viene el concepto que hoy usamos de la emancipación. Bueno, la emancipatio era el procedimiento para emancipar, para hacer libres las cosas, para dejarlas o que salieran del poder de alguien para que pasaran al poder de alguien más, ¿verdad? Entonces, la emancipatio era una forma de poder comprar. La emancipatio era la que permitía llegar a tener la propiedad. ¿Qué propiedad era la que se podía conseguir mediante la emancipatio? ¿Qué tipo de propiedad? Vimos que hay dos clases de propiedad, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos clases de propiedad que habían en Roma? ¿Es que son abandonadas? No, no. Si son abandonadas, no son propiedad. O sea, no tiene que ver el abandono con la propiedad. Son dos conceptos distintos. ¿Cuáles son los dos tipos de propiedad que hay? Propiedad La propiedad adquiritaria y la propiedad voluntaria. Sí, la propiedad adquiritaria y la propiedad bonitaria. Esas son las dos propiedades que hay, no casas y esclavos. No. Las dos propiedades que reconoce Roma son la propiedad bonitaria y la propiedad adquiritaria. La propiedad adquiritaria, ¿en qué derecho está contenida? ius civilis, ¿Y la propiedad bonitaria? En el ius civilis. honorario. En el ius honorarium. Muy bien, propiedad adquiritaria, ius civile, propiedad bonitaria, ius honorarium. La propiedad adquiritaria era del ius civile y por tanto propia de los ciudadanos romanos, la propiedad bonitaria creada por los magistrados y entonces más común para los extranjeros, que no quiere decir que un ciudadano romano no podía llegar a tener propiedad bonitaria. Eso vale la pena aclarar. Hay dos tipos de propiedad, pero no quiere decir que hay una es para los ciudadanos y otra para los no ciudadanos. No. Un ciudadano romano podría tener propiedad adquiritaria y propiedad bonitaria. Se recuerda, si cuando un ciudadano romano hace la compra de una tierra, pero no cumple con la formalidad de la emancipatio, entonces él tiene la propiedad sobre la tierra, pero su propiedad no es quiritaria por no haber cumplido con las solemnidades. Su propiedad es bonitaria. Entonces no quiere decir que la propiedad bonitaria es para los extranjeros y la quiritaria para los ciudadanos. No. Son dos tipos de propiedad y cualquiera de los dos puede tenerlo. Bueno, la propiedad quiritaria sí solo para ciudadanos, ¿verdad? El ciudadano puede tener quiritaria y bonitaria. El extranjero puede tener bonitaria, pero él sí no puede tener quiritaria. Bien. ¿Y qué era lo que podía ser propiedad quiritaria? ¿Qué cosas cabían dentro de la propiedad Las quiritaria? tierras, esclavos, animales. La tierra y los animales, ¿verdad? La tierra y los animales. Los esclavos caben como animalitos. ¿Por qué? Porque los esclavos no son personas, no son considerados en ese mundo como personas, sino como animales que pueden hablar. Entonces, los animalitos incluyen a los esclavos. Bien. Y hablamos de la emancipatio como un primer modo. ¿Cuál fue el segundo modo de adquirir la propiedad que estudiamos dentro de los derivados? La in iure cessio, perdón si no me acuerdo. Muy bien, la in iure cessio, in iure, iure, ¿se recuerdan? In iure e in judicio, ¿se recuerdan de eso? Eso fue en nuestra segunda unidad, ¿verdad? Son las fases del procedimiento en Roma, fase in iure, fase in judicio, in iure. Bueno, pues acá in iure cessio es un procedimiento que nos va a permitir adquirir en propiedad bienes, pero para esto tenemos que estar en presencia de un magistrado, por eso es in iure, ¿ya? Igual que allá en el procedimiento civil, que decíamos que había fase in iure y fase in iure ante el magistrado, in judicio ante el juez, igual ocurre acá. El procedimiento in iure cessio implica la adquisición de la propiedad en presencia de un magistrado. Estamos adquiriendo los bienes ante una autoridad, nos damos cuenta. Entonces, en el procedimiento mancipatio, 5 testigos, un señor con la balancita y los dos que entran en la relación. En la in iure cessio, los dos que entran en la relación, pero un magistrado, que no es que tiene balancita, ¿verdad? Porque ahí no hay eso, pero es un magistrado el que va a presenciar
la negociación que se dé entre aquellos dos. Bien, vimos que esos dos modos van a desaparecer, ¿verdad? En la época del imperio, prácticamente el único modo que va a prevalecer, y es el que llega hasta nuestros días, fundamentalmente es la traditio. En la traditio no es necesaria la presencia de una autoridad, ahí solamente se necesita la relación entre aquellos dos. Va a existir una causa para que se dé la negociación, va a haber una congruencia de intereses, en donde la congruencia quiere decir que lo que uno quiere se complementa con lo que el otro quiere, no es que quieran lo mismo, porque cuando alguien está vendiendo, por ejemplo, él lo que quiere es vender y tiene que encontrar a otro, no que otro que quiera vender, ¿va? Porque entonces somos dos vendedores. Necesita a alguien que quiera comprar. Entonces no quieren lo mismo, quieren cosas distintas, tienen intereses diferentes, pero complementarios. Ahí es donde hablamos de la congruencia. Lo que uno quiere vender es lo que el otro quiere comprar. Ahí hay congruencia, no igualdad, congruencia. Entonces, debe haber una causa, debe haber una congruencia y finalmente está la entrega de las cosas, ¿verdad? Uno normalmente va a entregar bienes, el otro va a entregar a cambio normalmente dinero. Entonces, esa entrega, ese intercambio, esa entrega física de las cosas es parte de la traditio. Hoy eso es lo que usamos, ¿verdad? Cuando vamos a comprar una galleta, vamos a comprar pan, vamos a comprar carne, normalmente nos dan el bien y entregamos dinero. Entonces esa es la traditio. Ya no es en presencia de una autoridad, ya no es en presencia de 5 testigos y un señor con balancita, no. Ahora solamente los dos que van a entrar en la relación. Eso no quiere decir que ya han desaparecido las ceremonias, ¿verdad? Porque como hemos dicho antes, incluso hoy, si quiero comprar un carro, hay una ceremonia que cumplir. Si voy a comprar una casa, hay algo ceremonial que hacer. ¿Y en qué consiste la ceremonia hoy? Pues consiste, en el caso de la casa, hay que celebrar una escritura de compraventa de bien inmueble, emitir un primer testimonio, llevar ese primer testimonio al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad se hace la inscripción correspondiente y las anotaciones respectivas y me entregan el testimonio razonado y entonces ahí ya puedo decir, he comprado la casa. No fue simple entrega como ocurre en la traditio que hemos estudiado. Igual cuando compramos un carro, hemos dicho, para comprar un carro no es de que me dan las llaves, doy el dinero y ya está hecho el negocio. No, hay una ceremonia que hacer. Me tienen que endosar un título, lo tenemos que hacer ante un notario y luego tenemos que ir al registro de vehículos para hacer la inscripción correspondiente. La SAT me va a entregar entonces ya los distintivos propios del vehículo y hasta entonces puedo decir, este carro es mío, ¿ya? Entonces hay ceremonias que hacer. Ya no es una ceremonia ante 5 testigos, una balanza, no, pero la ceremonia continúa, ¿ya? Existe todavía los formalismos para ciertas compras. Y eso nace ¿desde dónde? Desde allá, de aquella época de Roma que hemos estado estudiando. Pero decíamos, el tercer modo es la traditio, que es lo que más usamos ahora. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos hablado de los modos de adquirir la propiedad? Por mi parte no, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces sigamos hablando de los modos derivados de adquirir la propiedad. Hemos hablado de los originarios. Por cierto, ¿hicieron la tarea? Me imagino que sí, ¿verdad? Si no la han hecho, ahí la hacen, se recuerdan, tenían que buscar ejemplos de la accesión. Bien. Vamos a los derivados. Ahí hemos estudiado 3. Todavía nos falta uno más. Bueno, no uno, ¿verdad? Nos faltan varios. Uno que vemos ahora es la usucapión. Usucapión, usucapión, usucapión. Una palabra extraña, ¿verdad? Una palabra extraña, pero que este modo fue creado allá en Roma. Esa palabrita aparece ahí, desde allá, y cuando nosotros estemos estudiando Derecho Civil el otro año, se van a recordar de que esto lo vimos acá en Derecho Romano,
porque también en nuestro Código Civil aparece esa palabrita de usucapión. Usucapión. Para que no se nos olvide, pues tratemos de encontrar qué significa usucapión. Procedamos a descomponer la palabra usucapión. Hagamos la descomposición de usucapión. Usucapión. ¿Qué cree que significa usu? ¿Qué significa usu? Uso, Uso, muy bien. Uso y capión, caperé. Y caperé quiere decir adquisición por adquisición, ¿ya? Adquisición. Adquisición. Entonces es adquisición por el uso. O sea, yo llego a volverme propietario porque he estado haciendo uso de un bien. Eso es la usucapión. Entonces yo, de tanto estar usando algo, llego a ser propietario. Yo, para poder estar usando algo, pues se trata de algo que no es de nadie, algo que no tiene dueño, ¿ya? Hay algo que no tiene dueño, yo lo tomo en posesión, lo uso y pasado cierto tiempo, yo sigo siendo poseedor, no soy propietario, no tengo ningún derecho real, porque aquí hay que recordar, la posesión no es un derecho real, la posesión es una situación de hecho. Entonces yo tengo en posesión un bien, del cual no sé si tuvo propietario o no, pero hoy lo tengo en posesión, lo estoy usando, ha pasado el tiempo, entonces ahí se cumple cabalmente esto, la usucapión. Ha pasado el tiempo en que yo lo he tenido y ahora lo que voy a buscar es que alguien me proteja. Y lo que ocurrió en aquella época fue cabalmente eso. Bueno, pues ¿a quiénes protegemos? Pues en el derecho protegemos a los propietarios. A todos los propietarios los protegemos. ¿Y para qué los protegemos? Para que no vulneren, para que no violenten sus derechos. Hay que proteger a los propietarios. Pero yo no soy propietario, yo soy poseedor. He tenido este bien por cierto tiempo. Soy poseedor, pero yo no tengo protección porque no tengo derecho real. Entonces vinieron los magistrados y dijeron, vamos a crearle un derecho real para proteger a este señor. Vamos a crearle un derecho real, le vamos a reconocer el derecho real de propiedad. Pero para eso presentaron una iniciativa a una asamblea, en una asamblea se aprobó, esa asamblea la trasladó después al Senado para la ratificación y eso se convirtió en ley. Y eso forma parte del ius civile. Por eso la usucapión estaba en el ius civile, ¿ya? Estaba en el ius civile y protege a quienes, a los ciudadanos romanos. Entonces, la usucapión lo que hizo fue, o lo que implica, o lo que debe entenderse es que alguien se va a volver propietario. Se va a volver propietario por haber tenido el uso durante cierto tiempo de un bien. El haber tenido el uso de un bien por cierto tiempo hace que venga alguien y me diga, un magistrado, ahora lo voy a considerar a usted propietario. Nos damos cuenta. Por eso la usucapión es un modo de adquirir la propiedad. ¿Y se adquiere por qué? Se adquiere por el uso. Por eso usucapión, adquirir por el uso. Usucapión, se adquiere por el uso. Por el uso que debe tener ciertas características. Es un uso constante durante cierto tiempo y implica una posesión de manera pacífica, ¿verdad? No se trata de que yo mediante engaño haya desplazado al propietario. No se trata de que yo mediante la fuerza le haya arrebatado el bien. Porque entonces volvemos a aquel ejemplo, ¿verdad? Si un ladrón viene y me arrebata el celular, él tiene la posesión, pero jamás debiera reconocérsele a él un derecho real. ¿Por qué? Él tendrá la posesión, pero no puede tener la protección del derecho si es un ladrón. Entonces, en ese sentido, él tiene la posesión, pero no podrá volverse propietario. No, la usucapión va a permitir que alguien se vuelva propietario porque tiene la posesión, pero no de manera violenta.
no valiéndose del engaño, sino de manera pacífica. Hay un bien por ahí al que él empieza a utilizar como que si fuera el dueño, pero no lo es, no es propietario, lo empieza a usar y transcurrido cierto tiempo, dice, pues ahora ya puedo usar el derecho, ¿verdad? Mire, el derecho como herramienta para conseguir la propiedad. Entonces va y dice, magistrado, yo llevo tanto tiempo usando ese bien como que si fuera mío. Todos creen que es mío, pero no es. Yo no soy propietario. Yo quiero que usted me reconozca que yo soy propietario, que me dé el derecho de propiedad sobre eso que hoy tengo en posesión. Y el magistrado, revisando si se cumplen los elementos que corresponden, va a dictar la resolución que corresponde, ¿verdad? Va a convertir en propietario a aquel señor. Entonces, esa es la usucapión. La usucapión. Veámoslo en un ejemplo más concreto, tal vez para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al interior, ¿verdad? Vamos al interior y pasamos, por ejemplo, si venimos para Occidente, pasamos ahí por donde ahora se está cayendo la tierra cada rato entre San Lucas y la ciudad de Guatemala y decimos, ¿y será que esa laderita es de alguien? ¿Y será que ese pedazo de tierra que hay, esa falda que hay en esa montaña es de alguien? ¿Y será que la tierra que está bajo el volcán es de alguien? Y si pasamos allá en la ciudad de Guatemala por cualquiera de los barrancos que hay, nos preguntamos, ¿y será que el barranco tiene dueño? ¿Y será que la ladera del barranco tiene dueño? Y la verdad es que muchas de esas tierras hubo un tiempo en donde no tenían dueño. En el caso de la ciudad, por ejemplo, en algún momento funcionaba y para recordar, ¿verdad? Que por ahora el Museo del Ferrocarril está sacando una locomotora ahí para que la gente recuerde aquello que se usó antes como medio de transporte. Bueno, pues resulta que la línea férrea está en toda Guatemala y cuando vemos en las afueras de la ciudad, pues mucha gente se fue apropiando de la tierra que había alrededor de la línea y fueron construyendo sus casitas por ahí. De igual manera lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos por el periférico a la zona 1, ahí por el Puente del Incienso. Antes del Puente del Incienso hay unas torres, ¿verdad? Y ahí vemos que hay casitas y esa tierra realmente en algún momento pudo decirse que no era de nadie. Entonces, como no era de nadie, vinieron ellos y se asentaron. Por eso se llaman asentamientos, ¿verdad? Se asentaron ahí, se asentaron y el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado, no se sabe si tiene dueño o no tiene dueño, no ha habido quien reclame y entonces se cumple esto de la usucapión. Si pasa cierto tiempo en el que yo dispongo de ese bien, yo hago uso de ese bien, en el que yo tengo la posesión de ese bien, pues si yo tengo la posesión, si yo tengo el uso del bien durante cierto tiempo, el tiempo que señala la ley, con los requisitos que ésta establece, entonces puedo ir ante la autoridad y conseguir que se me reconozca a mí como propietario. Eso fue lo que crearon los romanos, la usucapión, la posibilidad de que los poseedores de buena fe se llegaran a convertir en propietarios. ¿Por qué? Porque la posesión no es derecho, la posesión es una situación de hecho, pero esa situación de hecho se va a buscar proteger. ¿Y para qué? Pues para que se le tenga como propietario, entonces se le va a reconocer como propietario y entonces ya tiene un derecho real. La posesión no es derecho real, la propiedad sí. La posesión puede dar lugar a la propiedad, cumplidos ciertos requisitos ante una autoridad y ese procedimiento, ese camino que estoy siguiendo para convertirme en propietario es el que se conoce como usucapión. Propiedad por el uso, usucapión, adquirir por el uso. Bien, pero decíamos que la usucapión, ¿en qué parte? Bueno, recordemos, el derecho tiene dos partes, ¿verdad? El ius romano tiene dos partes. ¿Cuáles son los dos componentes del ius? Ius honorarium y ius civile. Ius honorarium y ius civile. La usucapión, ¿en cuál de los dos dijimos que estaba? Ius civile. Yo civil.
en el jus civile. Entonces quiere decir que los únicos que podían volverse propietarios de aquello que tenían en posesión eran los ciudadanos romanos. Solo los ciudadanos romanos se volvían propietarios de aquello que tenían en posesión por cierto tiempo. Solo ellos. Los ciudadanos romanos podían hacer que la propiedad bonitaria que tenía un ciudadano romano, la propiedad bonitaria, se convirtiera en propiedad quiritaria. La usucapión permitía que la propiedad bonitaria se convirtiera en propiedad quiritaria. La usucapión permitía que el poseedor de buena fe se convirtiera en propietario quiritario. La usucapión era el medio usado por los ciudadanos romanos. Ahora, hemos dicho que se requería de cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuánto tiempo? Y dijeron los romanos, aquí lo que hay que hacer es considerar que hay dos clases de bienes. ¿Cuáles son? Hay bienes que podemos mover o se pueden mover por sí solos y hay bienes que no se pueden mover. Entonces estamos hablando de los muebles y de los inmuebles, ¿verdad? Y dijeron los romanos, bueno, pues vamos a decir que para los bienes muebles, vamos a exigir un año de que se tenga la posesión de buena fe. Si llevas un año teniendo la posesión de buena fe de un bien del que no se sabe si tiene dueño, del que nadie ha reclamado, pues después de un año puedes ir ante un magistrado e iniciar un procedimiento para volverte propietario. Eso es la usucapión. La usucapión como un medio para convertirme en propietario de un bien mueble. Y si fuera inmueble, 2 años. 2 años si fuera inmueble. Entonces, los ciudadanos romanos se pueden convertir en propietarios de aquellos bienes que tienen en posesión, sean muebles o inmuebles. Si son muebles, después de un año. Si son inmuebles, después de 2 años. Ahora, esa situación en donde hay personas que poseen bienes, pero no tienen la protección del derecho porque no son propietarios, esa situación en donde hay personas que tienen bienes en posesión, que es una situación de hecho y por tanto no está protegida por el derecho, no solamente ocurría en la ciudad de Roma. Poco a poco se dieron cuenta que ocurría en las afueras también. Una milla después de la ciudad también se presentaba este problema. Entonces vinieron los magistrados y dijeron, bueno, pues ya el jus civile creó protección para lo que ocurre en la ciudad de Roma, pero no para lo que se da fuera de ella. Entonces vinieron los magistrados y crearon una norma. Esa norma que crearon estos magistrados, ¿en dónde está? ¿En el jus civile o en el jus honorarium? ¿Jus honorarium? En el jus honorarium. Y dijeron, vamos a crear un procedimiento para que las personas que poseen de buena fe puedan convertirse en propietarios, que posean de buena fe en las afueras de la ciudad. ¿Y cómo vamos a llamar a ese procedimiento? Pues no lo vamos a llamar usucapión porque ese es el del jus civile. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner praescriptio longi temporis, dijeron. Praescriptio longi temporis. Praescriptio longi temporis es lo mismo que la usucapión. Significa adquirir al final de cuentas por el transcurso del tiempo, ¿ya? Alguien puede adquirir por el transcurso del tiempo. Alguien puede llegar a ser propietario por el transcurso del tiempo. Entonces, es lo mismo que la usucapión, pero para aquellos que son extranjeros o para aquellos que se encuentran fuera de la ciudad, aún siendo ciudadanos romanos. Entonces, lo único es que en aquella época, igual que ahora, normalmente la gente prefiere concentrarse en la ciudad. Allá al interior no le gusta ir. Igual ocurría allá. En aquella época les gustaba estar en la ciudad de Roma, pero irse hacia las aldeas, a la provincia, no, ¿verdad? Imaginémonos todavía ahora nosotros. Por ahí hay familias que viven en la ciudad, pero tienen su casita de campo, ¿verdad? Para ir los fines de semana. O de repente tienen su chaletito
Antes era en el lago de Amatitlán, después Atitlán, después a las orillas de alguna playa, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué pasa con eso? Que la persona está en la ciudad y temporalmente viaja. En aquel entonces las tierras se conseguían y se dedicaban a la agricultura. Entonces venían los romanos y decían, es hora de ir a sembrar, vayamos a sembrar, y dejaban la plantación ahí, se regresaban a la ciudad. Pasado el tiempo decían, de repente ya hay que ir a cosechar, vámonos otra vez para allá. Entonces, dada esa situación, vinieron los romanos y dijeron, pues en la praescriptio longi temporis, no nos va a importar si son muebles o inmuebles, ya eso no importa. Aquí lo que importa es cuánto tiempo está usando el bien. ¿Se quedó allá en la provincia usándolo o hace sus viajes con frecuencia? Y dijeron, vamos a considerar entonces, si de verdad está establecido en el área rural, si de verdad está establecido en las afueras de la ciudad, pues 10 años le vamos a exigir. Usted tiene la posesión y siempre ha estado allá en la provincia. 10 años. A los 10 años puede venir y pedir que se le reconozca como propietario. Después de 10 años de posesión, usted puede convertirse en propietario. Pero, como decía antes, existe la posibilidad de que no estén en la provincia constantemente o permanentemente, sino que lo haga con ausencias. Me voy, regreso, me voy, regreso. Entonces dijeron, si usted está en una posesión, pero con ausencias, entonces tiene que esperar 20 años, ¿ya? 10 años si permanentemente está allá en la provincia. Y 20 años si usted registra ausencias para poder dejar de ser poseedor como tal, dejar de tener solo la situación de hecho y convertirse ya en propietario. ¿Alguna duda? Dick, perdone. Buenas tardes. ¿Quién era quien llevaba el registro, digamos, de si salían o entraban, cómo se iban a dar cuenta? Porque para eso es que están los magistrados. Los magistrados, se recuerda, ahí hay varias magistraturas. Hay una relacionada con los registros de la gente que está en la ciudad, el censo, todos esos instrumentos del censor y del demás personal que apoya al cónsul le permite tener ese conocimiento. Lick, una pregunta. Eso de los 10 y los 20 años que mencionaba, en ausencia del propietario del terreno, supongamos, que está No, viviendo no, en la no, ciudad, o no es es para el propietario, poseedor de buena fe. no es propietario. Si lo que busca es convertirse en propietario, ¿ya? Él es poseedor. Aquí lo que estamos estudiando son modos de adquirir la propiedad. La usucapión es un modo que me permite a mi poseedor convertirme en propietario, pero eso será después de una resolución judicial que me dice, sí, has cumplido, llevas 1, llevas 2 años en la ciudad, ¿ya? La praescriptio longi temporis también es un modo de adquirir la propiedad. Es un modo que después de cumplir ciertos requisitos me van a decir, sí, llevas 10 años o llevas 20 años con ausencias teniendo la posesión. Ahora te reconocemos ya como propietario, ¿ya? Entonces, no es que un propietario haga uso de la usucapión. Tampoco es que una cosa que tiene propietario pueda volverse propiedad de alguien más con la usucapión. Si hay propietario anterior, no es posible usar la usucapión. Si hay propietario anterior, no es posible usar la praescriptio longi temporis. Estos son modos de adquirir la propiedad cuando alguien tiene un bien en posesión de buena fe. Gracias, licenciado. Para servirle.
Entonces, que quede claro, por favor, aquí ni en la usucapión ni en la praescriptio longi temporis existe un propietario antes de la resolución judicial, ¿ya? Ahí no hay, ahí no se sabe. De repente tuvo, pero lo cierto es que no sabemos si hay, ¿ya? No sabemos, ni se ha presentado a reclamar. Aquí este señor ha estado en posesión del bien, ha pasado el tiempo y por tanto, aquí está su derecho a propietario. Ahora, diríamos, ¿y qué pasa si esto no me lo plantearon en el otro salón, ¿verdad? Pero igual, ahora que estamos acá se nos ocurre. ¿Y qué pasa si ya me dieron la propiedad por la usucapión y aparece el dueño? Del que sí había un dueño, creíamos que no había. Pues ni modo, por eso es prescripción adquisitiva, significa al final de cuentas. Si alguna vez tuvo un dueño y pasó el tiempo y no apareció, ese dueño, ese propietario perdió su derecho, porque ahora el propietario es el que ha sido reconocido judicialmente acá, ya sea por la usucapión o por la praescriptio longi temporis. Bien. Lick, disculpe. Mira. En la prescriptio longi temporis, entonces cuando son sin ausencia son 10 años, ¿verdad? Para Sí. que se le puedan dar la propiedad. 10 años, ok. 10 años presentes, 20 años con ausencias. Bien, algo que también vale la pena aclarar es, se recuerdan, empezamos la clase hablando de las diferencias entre los modos originarios y modos derivados. Y diría a alguien, con cualquiera de estos dos últimos, usucapión o praescriptio longi temporis, diría a alguien, pero ¿y si no hay dueño? Si no hay dueño anterior, no debiera ser modo originario. Si no tengo que entrar en una relación con el dueño anterior para conseguir la propiedad, ¿será que la usucapión no debiera ser un modo originario o la praescriptio longi temporis un modo originario? ¿Por qué derivados si no hay dueño y como no hay dueño no hay relación con él para poder conseguir la propiedad? Estos modos, podría concluir alguien, debieran ser originarios. Y es razonable un juicio así, un análisis de esa naturaleza. Sin embargo, aquí, ¿por qué se consideran derivados? Se consideran derivados porque si no existe la posesión, no se puede volver propietario. Es necesario que haya posesión. Es necesario que haya posesión, que se cumplan los requisitos y que una autoridad emita la resolución para que yo me convierta en propietario. Que no es lo que ocurre con los modos originarios. ¿Se recuerdan? En los modos originarios voy al río, pesco, el pez que he capturado, ese pescado que tengo ya es mío. No tuve que esperar que alguien dijera, mira, espérate, ya tienes el pescado, ¿verdad? Sí, no te lo puedes comer porque no es tuyo. Tienes que esperar. ¿Cuánto? Pues imagínense que fuera en la ciudad, diríamos 2 años, ¿verdad? Perdón, 1 año porque sería mueble. Tendrías que esperar 1 año. 1 año ya el pez ya no sirve de nada. El pescado ya no sirve de nada. No. Ahí yo capturo el pez y me lo puedo comer inmediatamente. ¿Ya? O sea, no pasó nada, no había propietario anterior, no entré en relación con nadie más, ni tuve que esperar nada, ¿ya? Yo soy propietario. En los derivados, no. En la usucapión y en la praescriptio longi temporis, tengo que esperar cierto tiempo, tengo que tener la posesión y que ésta haya estado durante cierto tiempo para que entonces pueda ir ante una autoridad, seguir un procedimiento y que ésta me reconozca a mí como propietario. O sea, hay elementos previos que cumplir. Por esos elementos previos, se conoce como un modo derivado, porque sin posesión no podría convertirme en propietario. Sin resolución judicial no podría convertirme en propietario. Hay elementos previos, entonces es un derivado. Por eso es que la usucapión y la praescriptio longi temporis se consideran modos derivados. Bien, ahora, ¿qué pasó
como hemos dicho, la usucapión y la praescriptio longi temporis, cada una en su ámbito territorial, ¿verdad? Usucapión en la ciudad, praescriptio longi temporis, una mía después de la ciudad. En la época del imperio, sobre todo en la época de Justiniano, esa separación de ius civile y ius honorarium se pierde, ¿verdad? Y ahora solo existe el corpus juris civile. Ese corpus juris civile ya es aplicable para la ciudad y fuera de la ciudad. Ya solo existe un cuerpo único, regulador, integrado, el corpus juris civile. Entonces, eso quiere decir que desaparece la usucapión y la praescriptio longi temporis. Y en su lugar, ¿qué va a quedar entonces? Lo que va a quedar se va a conocer como prescripción adquisitiva. Praescriptio adquisitiva. Eso es lo que va a quedar, ¿ya? Eso es lo que va a quedar después. Esa praescriptio adquisitiva, desde la época de Justiniano, va a cambiar solamente en cuanto a los términos, en cuanto a los plazos, en cuanto a los tiempos que se requieren para poder hacer uso de este procedimiento. Y dijeron con la praescriptio adquisitiva, dijeron, 3 años si son muebles, 3 años si son muebles. ¿Y si son inmuebles? Si son inmuebles, vamos a tener 10 años si es continuos, presentes, y 20 años si hay ausencias. Entonces, esos son los cambios. En la praescriptio adquisitiva, ahí sí se va a reconocer muebles e inmuebles, y hay tiempos distintos para cada uno. Ya no existe si está afuera, si está dentro de la ciudad, ¿verdad? Porque eso ya se dejó atrás. Bien, otro modo de adquirir la propiedad que es derivado se conoce como la adjudicatio. ¿Cuándo se da la adjudicatio? Imaginémonos que nosotros somos 2 y hemos comprado un predio. Hemos comprado un predio entre 2 personas. Los 2 somos dueños del predio. No quiere decir que, como compramos entre los 2, quiere decir que esta es mi mitad y esta es tu mitad. No. Imagínense que hubiéramos comprado un carro. Si hubiéramos comprado un carro, no quiere decir que, como 4 llantas tiene, 2 son tuyas y 2 son mías. No. Las 4 llantas son de los 2. Yo soy codueño de las 4 llantas y aquel también es codueño de las 4 llantas. Todos somos copropietarios de las 4 llantas. No es de que 2 son mías, 2 son tuyas. Yo le pongo nombre a estas 2 que son las mías y estas 2 son las tuyas. No, porque entonces no hay copropiedad. La copropiedad quiere decir que hay un bien y la totalidad del bien es de las personas que sean copropietarios. En este ejemplo, 2, ¿verdad? Entonces, hay 2 que son dueños de esto. Pero imagínense que llega un momento en el que se cansan, se enojan, se molestan por ser copropietarios y dicen, no, ya nos cansamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir un procedimiento ante una autoridad con el ánimo de ver que se termine esta copropiedad. Si el bien es divisible, entonces va a venir una autoridad, un juez, y como es divisible va a decir, bueno, pues partámoslo. Y este es un pedazo para uno y este es un pedazo para otro. Un bien dio lugar a 2 bienes, ¿verdad? Porque antes solo existía este predio y ahora existen 2 pedazos de tierra pequeñitos. Pero este bien desapareció y en su lugar han surgido estos otros 2. Estos 2 no tenían un dueño anterior, porque el que tenía dueño era este. Estos son nuevos, no tenían dueño. Modo originario diríamos, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque para que yo me vuelva dueño de este pedacito, que es el que me va a tocar, primero tuve que ser copropietario de este grandote. Si no hubiese sido propietario de este grandote, no podría llegar a ser dueño de este chiquito. Entonces, hay una condición previa, haber sido copropietario. Y la otra es que tuve que seguir un procedimiento ante una autoridad para que esta autoridad dijera, esta porción es de este y esta porción es de aquel. Entonces, como hay condiciones previas que cumplir, ahí este modo se conoce como derivado, no como originario. Aunque alguien pueda decir, pero sí es un nuevo bien, sí. Pero no cualquiera lo puede llegar a tener en propiedad. Solo los que fueron copropietarios y después de seguir un procedimiento ante una autoridad.
Entonces, la adjudicatio es otra forma de llegar a convertirme en propietario. Yo era copropietario de este predio, pero ahora he adquirido la propiedad que no tenía antes, porque antes era copropietario, no propietario. Ahora ya soy propietario de este pedacito. Pero para poder llegar a ser propietario de este pedacito, dos cosas debieron cumplirse. Primero, haber sido yo copropietario. Y segundo, seguir un procedimiento ante una autoridad para que me dieran el pedacito que a mí me iba a tocar. Entonces, este es un modo derivado por eso, porque hay un camino que recorrer previamente a lograr la propiedad. La adjudicatio es un modo derivado de adquirir la propiedad. Y luego hay otro, que es el más sencillo, que es por ley, ex lege, por ley, ¿eh? Por ley. ¿Alguien se vuelve propietario? Por ley. Entonces, puede ser que no tenga dueño antes, diríamos. Puede ser que no entremos en una relación con alguien más para adquirir la propiedad, pero tiene que existir la ley para que yo me vuelva propietario. Si no hay ley, no soy propietario. Un ejemplo no del todo apegado a la realidad, pero que ayuda a entender, es, imagínense, hubo un tiempo en que los guatemaltecos nos gustaba estar mucho cerca de la ciudad y resulta que mientras más lejos estábamos de esa ciudad, menos interés teníamos en irnos a establecer. Entonces, resulta que sabemos que Guatemala tiene un problema con Belice, ¿verdad? En su momento era con la Gran Bretaña. Entonces, llegó un momento en el cual parecía que estos señores de la Gran Bretaña como que estaban desplazando, y si les dejábamos libertad, pues de repente hasta Petén fuera de ellos ahora. Bueno, pues entonces dijo el Estado de Guatemala, no, pues hay que poblar ese lugar para que aquellos no se estén cruzando. Imagínense, si hoy está poblado y todavía tenemos un conflicto ahí que no se ha logrado resolver, cuando no estaba poblado, aquellos avanzaban con libertad. Pero en aquel entonces ni se había descubierto que ahí estaban las ruinas y que podíamos de repente montar una empresa turística y obtener una alta rentabilidad. No, ¿verdad? Simplemente había monte ahí y decían, bueno, pues hay que ir a poblar. ¿Y cómo hacemos? Pues se le ocurre al Estado, ¿verdad? Decir, vamos a emitir una ley para darle tierra a la gente, pero que se tiene que ir a establecer allá. Si logra mantenerse allá cierto tiempo, entonces los vamos a considerar propietarios, que no quiere decir que sea la usucapión. Aquí por ley, le dieron tierra a las personas para que se fuera a establecer allá, para evitar que aquellos siguieran avanzando en el territorio, ¿verdad? Cortándonos la frontera o corriéndonos la frontera. Bueno, pues entonces quiere decir que por ley hay quien se puede volver propietario. Entonces, por ley es otra forma de adquirir la propiedad. Hay una ley que dice que me vuelvo propietario y con eso es suficiente, pero tiene que existir la ley. Por eso es un modo derivado, porque depende de la ley, deriva de la ley. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, disculpe una pregunta. En el prescriptio adquisitiva dijo que si por ausencia, ¿cuántos años era? 20. En eso es igual que la prescriptio longi temporis, 10 y 20. Ah, ok, muchas Solo gracias. que es para inmuebles. Bien. Y en esta ex ley, lo que pasa, entonces, primero tiene que haber una ley en la que se dicte que alguien puede ser propietario de algo para que esa persona pueda ser propietaria. O sea, tiene que existir como algo, una ley específica que dicte que se le va a dar a alguien o cómo. Sí, tiene que haber una ley. Por ejemplo, hubo una época, hablando otra vez de los asentamientos. Hoy diríamos nosotros, pues lo que hay que esperar es que cumplan los años que corresponden. Si nadie reclama, entonces ellos con posesión pacífica pueden venir y buscar un título, ¿verdad?, de propiedad. Pero de repente, por ejemplo, sobre todo en las actividades políticas, pasa mucho. De repente hay un conjunto de familias invaden y el tiempo no han cumplido, ¿verdad? Y de repente hasta el terreno sí tiene dueño, es propiedad del Estado. Pero vienen los políticos y para quedar bien, ¿verdad? Vienen y consiguen que se emita una ley en donde se reconoce la propiedad de estas personas. Ahí prácticamente es por ley que se vuelven dueños de ese terrenito, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ante esa última posibilidad, ex lege, por ley.
Licenciado, en la adjudicatio solo son bienes inmuebles o también se pueden con bienes muebles. No, es para cualquier bien. Ah, ok, entonces si es un bien mueble, tipo como usted dijo, un carro, entonces ese carro se vendía y el dinero pues se dividía en dos. ¿Cómo Así sucede? es, así es. Ah, ok, gracias, licenciado. Claro, primero ahí tendría derecho a comprar el otro, ¿verdad? Por ejemplo, somos dos hermanos, nos cansamos de la copropiedad, seguimos el procedimiento. Bueno, pues ahí lo que cabe es aquello de que los bienes son divisibles o indivisibles. En el terreno fue fácil porque era divisible, ¿verdad? Pero el auto es indivisible. Si partimos el auto y cada quien tiene su pedazo, lo que quedó es chatarra para cada uno, no nos sirve. Entonces es indivisible. Entonces, como es indivisible, lo que queda es, muy bien, ¿en cuánto valoramos el carro? En 50,000. Muy bien, 25,000 de cada uno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes dos se quiere quedar con el carro? Sí. Bueno, pues si se quiere quedar con el carro, dele los 25,000 a su hermano y ahí se acabó. Ninguno de los dos se quiere quedar con el carro, vendamos el carro y lo que obtenemos, mitad y mitad del dinero para cada quien. Bien. Si no hay dudas, entonces con esto estamos terminando nuestra tercera unidad. Hasta aquí viene el segundo examen parcial. Tenemos una actividad de zona el fin de semana. Esa actividad de zona tiene que ver con esta tercera unidad, con los derechos reales. Entonces, esa es nuestra cuarta actividad de zona sobre derechos reales este fin de semana. El próximo jueves comenzamos el desarrollo de la cuarta unidad. Ese contenido del jueves va a ser evaluado en examen final para segundo parcial hasta lo que hoy hemos visto. Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz tarde y estamos nuevamente el jueves. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.